Bendiciones, mis amados hermanos. Qué gusto estar con ustedes una vez más en este hermoso día que Dios nos regala. Usted y yo amanecimos vivos. Celebremos la vida. Como siempre suelo decirle, usted y yo hemos resucitado. Creo que tenemos razones suficientes del por qué adorar a nuestro Dios, papito lindo. Te damos muchas gracias por este honor, por este privilegio que tú nos concedes de experimentar y disfrutar este nuevo día que tú has creado. Tu palabra dice en el Salmo 118, versículo 24, este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Gracias por darnos la oportunidad de tener un lugar donde recostar nuestra cabeza. Te amamos y te damos gracias por permitir que esta palabra corra y sea glorificada y vaya por el mundo entero. Oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús, y que cada una de las emisoras que trabaja fuertemente para colocar estos devocionales a todos los radioescuchas, declaramos una bendición poderosa sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, apasionados con esta enseñanza extraordinaria que Dios nos ha dado. Le cuento que ha sido una bendición enorme. Nos hemos identificado mucho, hemos recibido testimonios increíbles de lo que Dios está haciendo. Estamos estudiando un tema titulado No siempre Dios aquieta las tormentas. Si usted y yo logramos entender la profundidad de esta revelación, vamos a vivir, mis amados hermanos, entendiendo muchas cosas de la vida cristiana que muchas veces nos desgastan, y nos evitamos cometer la necedad de atribuirle a Dios despropósitos, de comenzar a hablar cosas que no debemos hablar, pero que de alguna manera Dios las permite. ¿Sabe por qué? Para mostrarnos a nosotros mismos cómo nos ponemos cuando enfrentamos tormentas. Entonces es muy importante entender que las tormentas, Dios, muchas de ellas, hay tormentas que Dios las aquieta. Hay otras que las permite para aprovechar esas mismas tormentas que vienen, para que nosotros recibamos una enseñanza, nuestro carácter sea moldeado. Y terminamos ayer hablando de un ejemplo extraordinario para entrar directamente en Mateo capítulo 8, cuando Jesús enfrentó esta tormenta. ¿Sabe qué es lo que pasa muchas veces con nosotros? Es que cuando nosotros leemos historias en la Biblia, como no es el problema de nosotros, como no somos nosotros lo que vivimos eso, entonces lo leemos como una historia más y no le metemos ni el dramatismo ni sentimos. Es como, a ver, usted lee lo que vivió al principio, le leí lo que vivió Pablo, 14 días en medio del mar, sin comer, tener que botar todas las cosas. 276 personas gritando desesperadas en medio del mar, que dice la Biblia que no había ni estrellas, ni sol, nada. O sea, estaban completamente a oscuras. Imagínense por un momentico. ¿Por qué le digo esto? Es porque así como cuando usted tiene una tormenta en su vida, usted quiere que todo el mundo se calle. Es como, a ver, pensemos que usted tiene una tormenta, está enfrentando, a ver, ¿qué ejemplo le doy? Un problema matrimonial, o de pronto tiene algún familiar enfermo, y de pronto usted está llorando, está deprimido, es normal, está desesperado, tiene hasta rabia, tiene que no sabe qué hacer, y de pronto usted está en la casa asistiendo a esa persona y sale a la calle y usted ve a sus amigos riéndose, un vecino está contando chistes allá y a usted le provoca como gritar: ¡Ey! ¡Quietos, callados, no hablen! Mi mamá está enferma, mi papá está enfermo. Se lo digo por experiencia. Ustedes saben, aquellos que conocen mi historia, cuando mataron a mi papá, pero Dios me lo regaló 1 mes y 10 días. Él duró 1 mes y 10 días. En ese mes y 10 días fue suficiente para que él comenzara a podrirse. Le dio gangrena. Yo tenía que cambiarlo con pañales mientras estaba enterrando a mi hermano. Note la tormenta que estaba viviendo.
Y cuando yo salí a la esquina para destensionarme un poquito, después de cambiar a mi papá, después de verlo, yo tenía que usar una libra de azúcar que se la tiraba en la espalda para que no se fuera, como para que durara un poquito y no se fuera hundiendo más esa llaga. Fue una situación terrible, y cuando yo salía afuera a la calle, y yo veía a mis amigos riéndose, los vecinos contando chistes y todo, entonces me provoca como decirle: hey, mi papá está cuadripléjico, está inválido, y mi hermano lo estoy enterrando, cállese, por favor, respeten esta tormenta que estoy viviendo. No, a la gente no le importa eso. Y a lo mejor así somos nosotros, pero cuando la tormenta te llega a ti, ahí es donde evidenciamos lo que hay dentro. Ahí es donde comenzamos a decir: tantos años sirviéndole al Señor, consagrado, metido en la iglesia, que diezmando, que ofrendando, y mira esta tormenta que estoy enfrentando. Y Dios, ¿por qué no hace nada? Es exactamente lo que vivieron los discípulos aquí. Ayer lo leí, Mateo 8, Mateo 8 del 23 al 27. Dice la Biblia que mientras estaba la tormenta, Jesús estaba durmiendo. Entonces los discípulos vinieron los discípulos y le despertaron. Mire cómo le despertaron. Ellos no dijeron: Señor, ¿puedes de alguna manera parar esta tormenta, parar esta dificultad que estamos enfrentando? ¿No ves que mi mamá la que está enferma? ¿No ves que es mi papá? ¿No ves que es mi tío? ¿No ves que es mi hijo? O sea, yo viviendo esta tormenta y tú durmiendo, Señor. Ese dormir es como ahora que usted piensa que Jesús no está haciendo nada, que usted está llorando, sufriendo, y Él está durmiendo. Los discípulos le dicen: Señor, sálvanos, que perecemos. El libro de Marcos habla de la misma historia, refiriéndose a la misma historia, pero en Marcos tenemos otro punto de vista que es la misma, pero cuando en Marcos dice: es que no tienes cuidado de nosotros. O sea, como quien dice: no te importa, parece que no te importa el dolor que estoy viviendo. Parece que no te importa que mi hijo esté enfermo, que yo pierda el trabajo. Parece que no te importa que me echaron de trabajo. Parece que no te importa lo que estoy sufriendo, las lágrimas que estoy derramando. Parece que no te importa, y comenzamos a decir un sinnúmero de cosas y a hablar de la tormenta que estamos enfrentando. Entonces, ¿qué está haciendo la tormenta? Está provocando en ti cuáles son tus verdaderas convicciones. Entonces los discípulos evidencian que están llenos de temor, que tienen, escuche, poca fe. Yo le pregunto: ¿por qué los discípulos en este tiempo tienen poca fe? ¿Acaso no habían visto otros milagros con Jesús? ¿Acaso ellos no vieron otros milagros o no conocían las historias que la Biblia registra de los patriarcas, de cómo Dios abrió el mar rojo, de cómo envió maná del cielo, de cómo sacó agua de la peña? Los discípulos sabían perfectamente esas historias. Y la gente conocía todas esas historias, pero ¿por qué a este nivel tenían poca fe? Parece que recibían enseñanzas y no habían desarrollado su fe. Porque si nosotros no crecemos en fe, ¿sabe qué es lo que crece? El temor. Y si crece el temor, entonces comienzas a hablar desproporcionalmente. Comienzas a decir cosas que no te llevan a la revelación de entender que aunque estés en tormenta, Dios está en medio de la barca. Él te está ayudando a pasarla. Aunque tú no creas, aunque tú no lo sientas, aunque tú no veas, Él está ahí en la barca. Jesús les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces Jesús, levantándose, comenzó a reprender los vientos, el mar. Les da otra evidencia de quien estaba durmiendo. No era un hombre, era el Dios, el creador del cielo y de la tierra. Pero ellos todavía no habían subido a ese nivel, porque dijeron: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedece? La pregunta es: oiga, discípulos, entonces ustedes ¿a quién estaban siguiendo pues? Aparte de que no habían crecido en fe y no entendían, entonces ¿a quién estaban siguiendo?
¿A quién estaban siguiendo ustedes y que lo seguían por toda parte y veían a Jesús predicar? ¿A quiénes estaban siguiendo? Si cuando Jesús manda callar el viento, cuando Jesús cambia la circunstancia, cuando Jesús manda callar el mar, ellos dijeron, pero ¿quién es este hombre? O sea, ¿a quiénes estaban siguiendo ellos entonces? Su fe como que todavía no había entrado a ese nivel. Entonces Dios permite la tormenta. Y Dios aquieta la tormenta en algunos momentos, pero hay otras veces te ayuda a cruzar la tormenta. Te ayuda a cruzarla, porque a través de cruzar esa tormenta, en medio de ese proceso, te enseña verdades muy profundas que tú y yo tenemos que entender. Fue las mismas que le mostró al apóstol Pablo. Vamos a mirar algunas verdades espirituales de la experiencia del apóstol Pablo. Recuerde que leímos al iniciar Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27 del versículo 13 al 38. Leímos toda esa historia. Entonces el apóstol Pablo, en medio de esa tormenta, después de estar enfrentando esa situación tan difícil, la primera verdad espiritual la encontramos en el versículo 23 al 25 del libro de los Hechos, capítulo 27. Dice el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, dice Pablo a todos los 276 que iban ahí. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Mire lo que dice Pablo, aquí está el principio. Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Primer principio para nosotros aprender en medio de la tormenta. ¿Qué significa esto? Que en medio de la tormenta y de la crisis, por profunda y dura que sea, Dios siempre te da una palabra. Dios siempre te da una promesa. La tormenta, escuche lo que le voy a decir, la tormenta y tu crisis revela la profundidad de tu confianza en Dios. Pablo en medio de la tormenta le está diciendo a todos, tranquilos, anoche se me presentó el ángel y me dijo que tranquilo, que era necesario que yo compareciera ante César, que ninguno de esta nave va a morir. Ustedes no se preocupen, tenga buen ánimo. Yo sé que es difícil tener buen ánimo en medio de una tormenta, pero mire lo que dice. Pero yo confío, dice Pablo, pero yo confío que será así como se me ha dicho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Declarar nuestra confianza en medio de la tormenta. Porque la tormenta revela tu profundidad de confianza en Dios. Confiar en Dios es tener esa certeza y esa seguridad de que Él no te va a fallar. Porque usted y yo, aunque estamos atravesando un dolor fuerte, no podemos dejarnos llevar por la tristeza, ni la ansiedad, ni la desesperación, porque nada de eso. Si yo me mantengo en ansiedad, en dolor, en tristeza, en desesperación, nada cambia completamente, todo sigue igual. Entonces es necesario confiar en Dios en medio de ese dolor. Mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho, bendiciones, bye bye.